tema, normas APA séptima edición. Esto quiere decir que para poder llevar a cabo prácticamente pues este bimestre vamos a iniciar con este tema, el cual es uno de los temas importantes que ustedes deben de aprender a dominar, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, pues vamos a ver algunas características importantes en lo que competen a normas APA, ¿verdad? Vamos a iniciar, chicos. Muy bien. Antes de iniciar con este tema, vamos a dar una breve introducción, en el cual diremos lo siguiente. Normas APA prácticamente consiste en un conjunto de reglas para poder realizar una buena redacción de todos los trabajos, ¿verdad? Estas normas también pues, nos van a ayudar para que todos los textos se vean de manera uniforme y eliminar de cualquier manera cualquier tipo de plagio, ¿verdad? Entonces podemos verificar también que eso nos va a facilitar de que nuestro trabajo se vea de manera ordenada. También podemos verificar que Normas APA nos va a ayudar a no utilizar ideas, ¿verdad?, de terceros sin darles ningún tipo de crédito. Y algo que ustedes deben de tomar en cuenta, ¿verdad?, es de que en algunas universidades utilizan normas APA adaptadas a sus propias reglas. Entonces, siempre y cuando pues hay que consultar la universidad las excepciones que cada una de ellas pues nos van a trasladar, ¿verdad? Entonces, cualquier duda adicional que ustedes tengan, pues les voy a recomendar que ustedes pues ingresen a normasapa.org para poder verificar siempre cualquier cambio o duda que ustedes tengan, ¿verdad? Luego de esto pues vamos a iniciar hablando de lo siguiente. Muy bien. Cuando nosotros verificamos normas APA, prácticamente pues se rige de una estructura de documentos, ¿verdad? Prácticamente pues nosotros debemos de aprender a organizar de una manera coherente nuestros trabajos, pues, ¿verdad? Todas las páginas tienen prácticamente una estructura, ¿verdad? Entonces vamos a decir que según la figura que ustedes están viendo en este momento, vamos a iniciar por medio de una portada, ¿verdad? La estructura debe ir en ese orden, la portada, luego su resumen, luego su texto, o en este caso el desarrollo del tema que ustedes vayan a realizar. Vamos a colocar una referencia, las notas, luego las tablas, luego las figuras y por último el apéndice, ¿verdad? Entonces, prácticamente esto es una estructura que ustedes deben de aprender a seguir, y prácticamente pues no significa que esta sea la única, pero es la recomendada. Sin embargo, pues como estábamos mencionando anteriormente, hay muchas universidades que después van a solicitar esta estructura de alguna manera específica, ¿verdad? Entonces, siempre ustedes deben de tomar prácticamente pues referencia a lo que se está solicitando cada uno de sus catedráticos. Sigamos acá. Prácticamente para poder realizar una portada para estudiantes, realizaremos los siguientes puntos. Una portada que ustedes deben de utilizar para poder llevar a cabo todos sus trabajos académicos debe de incluir el título del trabajo, ¿verdad?, los nombres del autor o de los autores, debe de contener también la afiliación del autor, o sea, en este caso el nombre de la universidad o de su colegio, ¿verdad?, el nombre del curso y el profesor, en este caso pues orientado para el cual se presenta el trabajo. En este caso pues cada profesor que les deje una tarea siempre debe llevar el nombre del curso y el nombre del profesor. También se debe agregar la fecha y el número de página. Y por último, deben de colocar también los documentos de los estudiantes. Esto no incluye un encabezado, a menos de que se solicite siempre por el catedrático o instructor de su institución, ¿verdad? Entonces, prácticamente, pues nosotros podemos verificar acá un pequeño ejemplo de lo que se está solicitando. Esto prácticamente sería el ejemplo de realizar una portada, ¿verdad? Siempre para ustedes que son los estudiantes. Podemos verificar entonces dentro de la imagen que se les está proporcionando que se debe de incluir un número de página, debe de tener entonces el título del tema o el artículo que ustedes estén realizando, también debe de colocarse el nombre del estudiante, así como ustedes pueden apreciarlo acá, ¿verdad? El nombre del estudiante, también debe de tener también nombre de la universidad o en el curso que ustedes en este caso pues están cursando, ¿verdad? Y en este caso pues nombre del profesor o instructor
ya sea de la universidad o del establecimiento en donde ustedes estén estudiando. Y por último, la portada debe tener prácticamente la fecha. Esto quiere decir que prácticamente de esto se compone lo que comúnmente pues nosotros llamamos como una carátula, ¿verdad? O portada. Entonces, esta es la manera pues para ustedes, la manera práctica para que ustedes puedan desarrollar una portada, ¿verdad? Muy bien, sigamos pues por favor. Podemos mencionar también acá que dentro de normas APA podemos verificar prácticamente un formato, ¿verdad? ¿En qué consiste este formato? Prácticamente para poder llevar a cabo entonces un formato nosotros debemos de estipular un tamaño de papel, el cual pues consiste en configurar el tamaño de la página en Word, ¿verdad? Y debe prácticamente ser tamaño carta. Y todas las medidas que prácticamente se están proporcionando deben de ser de 21.59 centímetros por 27.94. Esto prácticamente se está proporcionando si por algún caso pues la hoja no está configurada al tamaño adecuado, pues nosotros lo vamos a configurar. También prácticamente se debe decir que es equivalente a prácticamente 8,5 por 11 pulgadas, ¿verdad? Muy bien, eso sería el tamaño del papel. También nosotros podemos verificar que dentro del formato existen los márgenes, ¿verdad? El tamaño correcto de los márgenes que implica normas APA debe ser de 2.54 centímetros cuando se habla de centímetros, de lo contrario puede ser 1 pulgada, ¿verdad? Todos los lados, es decir, debe aplicarse tanto en los márgenes superiores, inferiores, derecha o izquierda. Muy bien. Seguiremos entonces hablando sobre el formato. Prácticamente, pues dentro del formato también podemos incluir tanto tipo y tamaño de la fuente, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de tamaño y tipo de fuente, prácticamente podemos clasificar dos, uno con serifas y el otro sin serifas. Dentro de las características que podemos mencionar con serifas, se está refiriendo prácticamente a aquellos adornos que culminan pues dentro de un tipo de fuente, ¿verdad? Aquellos colochitos, ¿verdad? Que tienen los tipos de fuente, y sin serifas son prácticamente los tipos de texto que culminan de manera recta, ¿verdad? Entonces, dentro de las características que tienen con serifas está Times New Roman, está Georgia, y que no tienen serifas, que en este caso sería Calibri, Arial y Lúcida, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos elementos que se están proporcionando prácticamente pues son útiles para poder incorporarlo dentro de normas APA. Eso no significa que prácticamente pues ustedes vayan a elegir Calibri y después estén aplicando Arial y que prácticamente pues ustedes culminen con Lúcida, ¿verdad? Sino que prácticamente son las fuentes que podemos utilizar, pero debemos de elegir una solamente para poder prácticamente aplicarlo dentro de su trabajo, ¿verdad? Eso quiere decir de que si yo en este caso yo elijo el tipo de letra Arial a 11 puntos, desde que inicie mi trabajo hasta que finalice mi trabajo, va a tener Arial 11 puntos, ¿verdad? Muy bien, sigamos chicos, por favor. Dentro del formato también podemos hablar del interlineado de párrafos. El interlineado de párrafos, como regla general, siempre se debe utilizar 1.5 centímetros, incluyendo el resumen, texto de citas con más de 40 palabras, también puede aparecer prácticamente con números de tablas y figuras, títulos y subtítulos. Y en la lista de referencias también no se debe agregar un espacio adicional de párrafo antes o después de los párrafos. Tampoco debe utilizarse en saltos de líneas extras entre párrafos o entre títulos y subtítulos. Prácticamente, pues, también podemos mencionar las citas como parte vital cuando hablamos acerca de normas APA. Prácticamente cada vez que usted utiliza las citas bibliográficas, prácticamente podemos decir que se debe utilizar y dar crédito a las ideas originales de los autores. Prácticamente pues usted debe dar crédito a todas las palabras que prácticamente pues se incorporan por medio de los autores, ¿verdad? Esto significa que el pensamiento o la idea o frase, por ejemplo, usted debe dar de cierta manera crédito a esa persona que lo creó, ¿verdad? Si agrega una frase
para alguien que, por ejemplo, alguien reconocido en su campo de investigación debe citar un autor original. Si no realiza esa cita correctamente, usted podría prácticamente entrar a la situación de plagio, ¿verdad? Entonces puede tener consecuencias tanto académicas como jurídicas. Esto significa que es muy importante que usted pues también aprenda a citar y que cada vez que quiera agregar una idea de un autor es importante citarlo, ¿verdad? Para poder evitar el plagio. Sigamos entonces. ¿Qué sistema de cita utiliza normas APA? Para las normas APA, pues usted debe utilizar el método de citas de autor fecha. Esto significa que cada cita que usted debe de informar tanto el apellido, el autor y el año de la publicación. Eso es muy importante que usted debe saber. En este caso, pues si yo quiero citar un elemento, una investigación, yo debo de tener en cuenta de que va a ser muy importante colocar tanto el apellido del autor como el año en que se realizó la publicación de dicho tema que yo estoy buscando, ¿verdad? La referencia completa también debe aparecer en la lista de las referencias bibliográficas al final de cada trabajo. Esto prácticamente pues se indica para poder evitar el plagio como se estaba hablando anteriormente. Existen otras metodologías de citas que pueden conocer en otras normas de estilo, ¿verdad? Sigamos hablando, por favor. Algo que ustedes pueden verificar, acá está el ejemplo, todas las fuentes que ustedes van a citar. Esto quiere decir que cada vez que ustedes investiguen sobre un tema, ustedes deben hacer referencia a ese autor y en el año que se hizo la publicación, pero cada cita que ustedes realizan debe aparecer en la lista de referencias. Esto siempre se debe colocar al final de cada documento. Como ustedes pueden ver en el ejemplo, pueden verificar que acá nosotros tenemos el ejemplo de una cita, ¿verdad? En donde estamos proporcionando el apellido, ¿verdad? Méndez Paz, ¿verdad? Tanto los apellidos y la fecha en que se hizo la publicación. Esto prácticamente se realiza cuando es una cita bibliográfica. Y cuando estamos hablando de una referencia bibliográfica, acá ustedes lo pueden observar, estamos hablando que está Méndez Paz, tanto los dos apellidos del autor como las iniciales de los nombres. En este caso están los dos apellidos, la inicial del nombre, la fecha en que se realizó el autor y el tema, en este caso, que se está proporcionando y en base a qué universidad, o en este caso, pues entidad, ¿verdad? Se está realizando ese estudio, ¿verdad? Muy bien, entonces prácticamente eso ustedes deben de tomarlo muy en cuenta a la hora de estar realizando, ¿verdad? Muy bien, dentro de las normas APA también podemos verificar que el tema de los encabezados, ¿verdad? En el encabezado prácticamente pues nosotros podemos verificar el texto que está en el margen superior de cada uno de los documentos o de las páginas. Para los trabajos de los estudiantes, el encabezado de la página consiste únicamente en el número de la página. Esto quiere decir que para los trabajos que ustedes vayan a realizar únicamente deben de llevar el número, ¿verdad? Para los trabajos profesionales es necesario agregar también el título corto, ¿verdad? Un título corto sobre el tema del que se está desarrollando. Muy bien, sigamos acá por favor. Acá ustedes pueden ver el ejemplo. Prácticamente vamos a decir que para el trabajo que ustedes vayan a realizar únicamente es necesario agregar el número. Y sin embargo, pues para un trabajo más profesional, la crisis financiera del 2008 y la presentación laboral, podemos decir que vamos a hacer el uso del tema corto para poder hacerlo de manera profesional, ¿verdad? Sigamos entonces, por favor. Cuando nosotros estamos hablando de títulos y subtítulos, podemos decir que prácticamente esto nos van a ayudar a que cada uno de los lectores encuentren los puntos clave de un documento, ¿verdad? En el sitio de normas APA se recomienda el uso de hasta 5 niveles de títulos y subtítulos. Cada nivel cuenta con un formato propio, el cual pues estaremos tratando de explicar en este momento. Si ustedes pueden apreciar en la imagen, prácticamente pues acá aparecen los 5 niveles. Aparece el nivel 1, que en este caso pues aparece de la siguiente manera. El título debe estar centrado, debe aplicar negrita, también cada palabra debe estar iniciada en mayúscula, ¿verdad? Y en este caso pues debe, como les estaba comentando, debe estar centrado. Si usted puede darse cuenta, dice que el texto inicia en un nuevo párrafo. Esto quiere decir de que no debe de estar continuo. Nivel 2, alineado a la izquierda. La diferencia entonces es la alineación. Siempre debe llevar negrita cada palabra iniciada en mayúscula. Y también el texto debe iniciar en un nuevo párrafo, ¿verdad? En el nivel 3 debe estar alineado a la izquierda. También debe incluir negrita y cursiva.
¿verdad? Ahí se está agregando un nuevo elemento. Cada palabra debe estar iniciada en mayúscula y también el texto debe iniciar en un nuevo párrafo, ¿verdad? En el nivel 4, el texto debe estar alineado a la izquierda, debe tener negrita. Cada palabra debe estar iniciada en mayúscula con sangría de media pulgada. Eso quiere decir que prácticamente pues nosotros tenemos acá una media pulgada. Quiere decir que la sangría debe estar a 1.27 centímetros con punto final, ¿verdad? Y el texto siempre debe iniciar en la misma línea. A diferencia de los primeros 3 niveles, prácticamente pues el título siempre va en la misma línea en el que se inicia a desarrollar el tema, ¿verdad? Y en el nivel 5, como ustedes pueden apreciar, prácticamente pues también se va a alinear a la izquierda, negrita, debe de aplicarse negrita, también cursiva, cada palabra iniciando en mayúscula con sangría de media pulgada, en este caso pues equivalente a 1.25 centímetros con punto y final, y el texto también inicia en la misma línea. Muy bien, entonces prácticamente podemos decir de que acá la única diferencia entre el nivel 4 y el nivel 5 es de que acá no lleva cursiva y en esta sí lleva cursiva, ¿verdad? Entonces vamos a ejemplificar, ¿verdad? Los ejemplos de títulos y subtítulos de norma ZAPA, y de esta manera pues ustedes van a poder diferenciar. Quiero que vean esta imagen. Quizá tal vez no sea tan clara, pero a mí me interesa que ustedes observen el título. Si ustedes pueden apreciar en el nivel 1, el título está centrado, ¿verdad? Como les estaba comentando anteriormente, el título lleva negrita, ¿verdad? Y en este caso, pues, siempre inicia con mayúscula cada palabra. De igual manera, el texto inicia en un nuevo párrafo. Esto significa que acá nosotros tenemos el título centrado y el texto va iniciando en un nuevo párrafo, ¿verdad? Entonces, prácticamente, en el nivel 2, ustedes pueden apreciar de que este título está alineado hacia la izquierda, ¿verdad? Y en este caso también lleva negrita, ¿verdad? Cada palabra también inicia en mayúscula y también el texto inicia en un nuevo párrafo. Esto quiere decir de que ustedes pueden apreciar, nosotros podemos verificar que el texto que ustedes pueden apreciar acá está siempre separado del título, ya que inicia en un nuevo párrafo. En el nivel 3, ¿verdad? Como ustedes pueden verificar, la alineación también es a la izquierda, ¿verdad? Debe contener también negrita. En este caso, pues el nuevo elemento es la cursiva. Cada palabra inicia en mayúscula y el texto inicia en un nuevo párrafo, así como se está apreciando, ¿verdad? Prácticamente viene siendo lo mismo que el título 2, solo que en este caso debe llevar cursiva, ¿verdad? Esa es la diferencia. En este caso, pues cuando nos trasladamos al nivel 4, podemos verificar entonces lo siguiente, que primero está alineado a la izquierda, ¿verdad? También debe llevar negrita. Cada palabra pues debe iniciar con mayúscula, ¿verdad? Con sangría de media pulgada. A diferencia de este título que ustedes pueden apreciar acá arriba, acá nosotros ya tenemos una sangría de 1.27 centímetros o media pulgada, si en este caso pues su documento está configurado en el sistema de pulgadas, ¿verdad? Pero de lo contrario sería 1.27 centímetros. En este caso pues el punto y final y el texto inicia en la misma línea. Si usted se puede dar cuenta, acá nosotros tenemos el título como mercado monetario. Después del punto inicia el tema, se negocia con dinero y así sucesivamente. Quiere decir de que el título de cuarto nivel siempre debe ir en la misma línea, ¿verdad? De igual manera nosotros tenemos el nivel número 5, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia en este caso? Si usted puede apreciar, tiene casi las mismas características que el nivel 4, con la única diferencia de que acá prácticamente pues nosotros debemos de aplicarle cursiva, ¿verdad? Cursiva, o sea, prácticamente siempre está alineado a la izquierda, tiene negrita, cada palabra inicia con mayúscula, ¿verdad? Tiene sangría de 1.27 centímetros, el punto y final, y en este caso pues el texto inicia en la misma línea, con la diferencia de que en este nivel número 5 se debe aplicar cursiva, ¿verdad? Como ustedes pueden apreciar estos elementos, pues únicamente es de que ustedes los vayan anotando en su cuaderno, ¿verdad? Para que de cierta manera pues no haya ningún tipo de inconveniente, ya que estos elementos que se está proporcionando acá son los que yo quiero que ustedes manejen dentro de la investigación que van a realizar más adelante, ¿verdad? Muy bien. Cuando nosotros estamos hablando de una referencia bibliográfica, se debe iniciar siempre en una nueva página.
cuando nosotros estemos elaborando una referencia, el título debe estar en la página que debe ser, ¿verdad? Con una página siempre distinta. Debe estar centrado en la parte superior de la página. La palabra referencia debe ir en negrita, no la vaya a subrayar, no use comillas para el título, y todo el texto debe estar a doble espacio, al igual que el resto de sus trabajos, de sus ensayos, ¿verdad? Además, cada entrada de su lista de referencias debe tener una sangría francesa. Esto es muy importante que ustedes lo apliquen. Cuando ustedes estén elaborando una referencia, es importante aplicarle una sangría francesa de pulgada y media a 1.27 de media pulgada, o sea, equivalente a 1.27 centímetros del margen izquierdo, ¿verdad? Muy bien, acá nosotros tenemos un pequeño ejemplo, primero de cómo aplicar una sangría francesa, y ¿verdad? Así como ustedes pueden apreciar la imagen, todo esto se conoce como sangría francesa, ¿verdad? Y luego pues ustedes pueden apreciar el espacio de sangría que debe tener acá de 1.27 centímetros o equivalente a media pulgada para el resto de la información, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues acá nosotros tenemos la imagen de cómo es que se debe aplicar una sangría francesa, pero más adelante vamos a ir desarrollándolo con ustedes, ¿verdad? Muy bien. Prácticamente, pues en este caso estamos finalizando la pequeña explicación que yo necesito que ustedes tengan para poder comprenderlo. Todo esto, yo necesito que hagan un resumen, que lo trasladen a su cuaderno para que ustedes también tengan esa referencia. ¿Estamos de acuerdo, chicos?